vaya a regar el patio y cada vez que vaya a chequear y va viendo cómo su arbolito crece, pues cada milímetro que crece es un triunfo. Pero pasa que hay que ver los triunfos sociales de esa manera. El triunfo no va a ser el árbol cargado de aguacate, digo, esa va a ser la consumación del proceso. El triunfo es ver cómo avanza el crecimiento de la planta. Y nosotros tenemos que tener vocación de agricultores, ¿ves? Tenemos que tener vocación de constructores, que vemos cómo, vea usted, vaya a una obra esta y vea cómo se va, línea de bloque, línea de bloque, línea de bloque. Si usted se va por la mañana y regresa por la tarde, ve la pared ya hecha. Pero si tuviera un jato viendo cómo se hace, ve cómo se va a levantar. De hecho, en la construcción de una casa es hacia abajo primero, la zapata y Dios, carajo, construyendo hacia abajo. Bueno, construyendo hacia abajo, porque conforme la solidez de lo que usted construye hacia abajo, será la seguridad de lo que usted construya luego hacia arriba. Esto es bien importante por un planteamiento que voy a hacer después, sobre todo lo que tiene que ver con el movimiento independentista. Tato planteaba, hace algunos planteamientos sobre un poco los orígenes del modelo que conocemos como la operación manos a la obra, la ley del año 47, que fue la ley de incentivos industriales, que es la misma que se ha ido renovando y revisando, la que él mencionaba con un nombre rimbombante, que es la continuadora histórica de aquella ley, que como ustedes saben, lo que hacía era establecer las bases legales para un modelo de importación de capital, ¿verdad? Y era pues la sustitución del capital azucarero por el capital industrial. Muñoz Marín era un acérrimo enemigo del capital ausentista del azúcar, todo para ser el principal defensor del capital ausentista de la industria, porque el modelo en ese sentido era exactamente el mismo. Era el sostenimiento de un modelo económico sobre la base de la inversión de capital externo, y eso pues claro que genera un grado de estabilidad, y se la generó durante los 50, los 60. Ahora hay una clave que el compañero en su estadística está contenido, y el gran problema es que cuando usted monta una economía sobre la base de la inversión de capital extranjero, con las reglas de juego que aquí se establecen, la lógica consecuencia de ello es que la plusvalía o la riqueza que se genera se la va a llevar el dueño del capital invertido. Esa concepción de economía de empleo no es otra cosa que la economía del empobrecimiento progresivo de una sociedad, porque el salario para lo que da es a duras penas para reproducir energía, pero nunca para acumular riqueza. O sea, una economía de salario no propende a la acumulación de riqueza. Riqueza la acumula el dueño del medio de producción, con el agravante de que en Puerto Rico, a falta de una burguesía nacional, ni siquiera se reinvierten esos millones por parte de los burgueses, sino que como esta es una parte de la burguesía estadounidense, esos dineros se los llevan. Por lo tanto, la consecuencia inevitable es un proceso de empobrecimiento. Por eso se da el contraste de dos economías paralelas. Una, la economía del gran capital, que lo que informa cada año es ganancias crecientes y escalonadas, y la otra, el modelo en la que el Estado no le queda otro remedio que declararse en crisis. Pues claro, no puede ser de otra manera. Si la inmensa riqueza que podría generar estabilidad y prosperidad verdadera se va, y lo que quedó fue el salario, y lo que quedó fue la dependencia, pues este modelo económico no puede tener otra alternativa que esa, el empobrecimiento. Que lo que ha dado en Puerto Rico es el empobrecimiento en la modernidad. ¿Ven? Deterioro económico progresivo, está en la doble condición coyuntural, que es lo que llaman la crisis fiscal, y estructural. El compañero señalaba desde los años 70. Hay unos indicadores muy interesantes que quiero añadir a los ya dichos, y es lo siguiente. Cuando en los años 70 la administración Carter establece los llamados cupones de alimentos para un sector muy minoritario de la sociedad estadounidense, pero que era potencialmente explosivo porque era insolvente hasta para alimentarse, por esos cupones de alimentos, aplicaba un por ciento, ¿qué? Un 10%, un 5% de la sociedad estadounidense. Cuando lo trajeron a Puerto Rico, aplicó a no menos de 2/3 partes de la población. Pero hay un detalle.
cuando aplican los cupones de alimentos ya habían pasado 20, 25 años de operación manos a la obra, 20, 25 años de la modernización del país. Entonces habría que preguntarle a Teodoro Moscoso, si estuviera por ahí, y si lo ven, pero habría que preguntarle, oiga, señor Moscoso, o a Muñoz mismo, ustedes que se han pasado pregonando desde el 47 con la operación manos a la obra, la modernización, la prosperidad, el progreso, todos esos íconos que crearon, todo ese discurso ideológico, ustedes nos decían que íbamos a acabar con el desempleo en los 60, que esto era la industrialización de Puerto Rico. ¿Cómo usted me explica que un cuarto de siglo después de establecido la operación manos a la obra y 20 años después de establecido el ELA, cuando plantearon los cupones de alimentos, 2/3 partes de la población puertorriqueña llenaba los requisitos por la condición de pobreza? Adiós, no que habíamos salido de la pobreza crónica aquella. Ese es un factor importante en el análisis. Y el otro, que es de nuestros días muy importante, aquí le dijeron en los análisis que hacían en los años 30 y 40 sobre la realidad económica y social de Puerto Rico, se decían dos cosas. Se decían que los grandes problemas del pueblo de Puerto Rico era que éramos demasiados nosotros, demográficamente, y que éramos demasiado pobres. Por lo tanto, la solución era salir de una cantidad grande de nosotros por la vía de la emigración e invitar al capital extranjero a invertir. De esa manera, los que no nos fuéramos de aquí o los que no se fueran se verían beneficiados por las transformaciones que habrían de darse, y los que habrían de irse se habrían de beneficiar de irse nada menos que al país capitalista más desarrollado del planeta. Oigan, resulta ser que cuando usted analiza la cifra de emigración puertorriqueña a Estados Unidos y usted compara, digamos, la cifra de los años 50, donde efectivamente el grueso de esas decenas de miles de emigrados eran obreros de la tierra, campesinos, los marginados, los que no cabían en el modelo operación manos a la obra, lo que también retrata René Marqués en La Carreta, por ejemplo, en la familia aquella que termina en el Bronx, fascinado con la máquina y la modernidad. Oiga, pero resulta que cuando usted compara esa cifra de los 50 con la emigración de los 90 y de los 2000 y del medio censo de esta década y del censo que viene el año que viene, ahora nos dicen que hay más puertorriqueños allá que acá, y las cifras comparan favorablemente con el agravante de que quienes se van todos los años ya no son campesinos de la tierra, no diestros, seminalfabetos, no, son maestros, son educadores, son médicos, son trabajadores sociales. ¿Cómo es posible entonces que si nos dijeron que iban a quedar 5 o 6 en la mesa, habrían de comer mejor, porque aquellos 4 los lanzamos a la aventura de la migración? Ahora resulta que los que quedamos acá no hay opción. De hecho, una de las alternativas que se le ofrece a los santiago's es que se vayan del país. ¿Ven? Que se vayan del país. Es una de las alternativas ambos elementos. Eso que ocurre en los 70 dije en los 70, pero todavía al día de hoy cientos de miles de compatriotas dependen para comer de la tarjeta de familia. Una economía que llega a sostenerse en gran medida por la dependencia crónica, por el dinero del narcotráfico, por la economía subterránea, legal o ilegal, una economía donde apenas el 41% de la población económicamente activa está trabajando, una economía que alcanza un 16%, que va a ser 17 o 18 oficial pronto, de desempleo, que representa un 30 o un 40 en distintas partes, donde la cifra de los jóvenes de 16 a 24 años es más de un 50 históricamente. Todos esos son indicadores de fracaso de modelo. Por eso yo les invito a ustedes a que se detengan a estudiar con más detenimiento lo que es la trayectoria histórica del desarrollo económico-político de Puerto Rico, porque es conociendo bien lo que sucede en los 30, en los 40, en los 50, como se comprende la debacle de lo que vivimos hoy. Es volver a la zapata de la edificación que pretendió constituirse, que hace agua hoy día. Es bien importante que hagamos este estudio, porque ahí vamos a ver con claridad cómo desde su origen
¿Ah? Esa mezcla con la que hicieron la Zapata tenía demasiada arena y le faltaba demasiado cemento, o tenía poca piedra y demasiada agua. Lo cierto es que las columnas sobre las cuales se pretendía que se sostuviera aquel modelo que nos decían que iba a ser hacia la modernidad y la prosperidad y el progreso, hoy colapsa. Hoy colapsa. Si hoy colapsa es porque ayer, cuando se constituyó, había unos errores de construcción tan graves que se podía anticipar. ¿Qué se hace cuando hay defectos estructurales en una edificación? Se implosiona. Si de lo que se trata es de un escalón que se le salieron las losetas, usted compra las losetas y se las pone. Pero si lo que le dicen es que hay un problema de las columnas que sostienen el edificio entero, si lo que le dicen es que está cayendo de un lado, usted hay que tumbar el edificio. O sea, esa es la realidad estructural. Por eso es la importancia de esa expresión, ustedes la oyen, crisis estructural. Oiga, cualquier arquitecto, usted le pregúntele qué cosa es una crisis estructural de un edificio y le va a decir, esto no es un problema de una mano y pintura, es que la estructura no sirve, no se sostiene, por lo tanto, o usted le implosiona o va a colapsar. Bueno, pues de hecho está colapsando. ¿Qué es lo que está sucediendo y lo que estamos viendo? Lo que pasa es que el colapso de la economía de una sociedad tampoco ocurre como no ocurre los aguacates en el agua, no ocurre de un día para otro, sino que va ocurriendo, sobre todo en una economía que recibe inyecciones de transferencias federales, de dinero de la economía subterránea, legal e ilegal. Eso hace que haya un cierto sostenimiento precario de la estructura económica. Pero ya a estas alturas en que estamos, es evidente la situación dramática, terminal muchas veces, de la situación de crisis económica. El hecho de que el gobierno en los años 70, el Tato mencionaba lo que los economistas a su vez han expresado de cómo esta crisis estructural cobra forma y avanza desde los años 70, miren, eso explica en buena medida cuando Puerto Rico deja de ser aquel paraíso de la inversión extranjera que Moscoso y Muñoz prometían, porque comienzan a aparecer en el planeta varios lugares donde era mejor invertir que aquí: Taiwán, Corea del Sur, en Chile, en México, en Irlanda, en Hong Kong. Entonces, ¿qué sucede? El Estado, el gobierno tiene que comenzar a sustituir a un inversionista que no llega. O sea, no es por batatas nada más que crece la estructura de gobierno en este país. Es que el gobierno se tiene que convertir en el principal patrono, a falta de un empresario privado que venga a invertir. Y lo que hay es una contracción en la inversión privada, contrario a lo que era la promesa del modelo Operación Manos a la Obra. ¿Ves? Por eso es que el gobierno termina siendo un patrono principal, generando menos del 20% de la riqueza del país, pero tiene más empleados que cualquiera de esas otras empresas cuya naturaleza le permite obtener las ganancias que se han mencionado aquí. Esa es una de las contradicciones. O sea, por eso es tan errada la apreciación de Fortuño cuando dice que si hoy viernes dejan cesantes a 2.000 trabajadores, el lunes van a estar empleados en la empresa privada, porque la realidad es que la empresa privada no está empleando, bueno, prueba al canto. Antes de que se cesanteen a toda esta cantidad de compatriotas, en este país la cifra de desempleados es 208.000. 208.000 desempleados que representan un 16% de la fuerza de trabajo de este país. ¿Quién los cesanteó? ¿El gobierno? No, son cesanteados principalmente de la empresa privada. Entonces, ¿cómo se me dice entonces, si esta misma empresa privada es la que está cesanteando cientos de miles de trabajadores, cómo se me dice a mí que esa va a ser la alternativa de lo que el gobierno va a cesantear? Si esos en todo caso están haciendo fila detrás de 208.000 desempleados, que fueron desempleados previamente por la empresa privada, que han decidido irse para otros países a invertir, porque no les resulta rentable aquí. ¿Ven? Hay una mentira grande en todo esto.
Ahora, todo esto va llevando un proceso de empobrecimiento en la modernidad. Entonces, Puerto Rico es una sociedad con un cascarón moderno, pero en proceso de empobrecimiento progresivo, sin muchas alternativas para la recomposición de la economía en el modelo político-social vigente. Junto con esto, y es algo que quería yo sí añadir, porque el énfasis que ha hecho el compañero ha sido principalmente la cosa económica, ¿no? Pero junto con esto y con un peso trascendental, vemos cómo el deterioro económico va siendo acompañado de un deterioro social muy acentuado, muy acentuado. No solo hay un problema económico, hay un problema de deterioro serio de la calidad de la vida. De la calidad de la vida, y observen que la calidad de la vida, para deteriorarse o para lo contrario, no depende necesariamente únicamente del factor económico. Es decir, usted puede tener pocos ingresos y tener una calidad de vida superior. Por eso mucha gente por ahí nostálgicamente habla del tiempo pasado que fue mejor, cuando teníamos menos, cuando no había hornos microondas, pero que había una seguridad social mayor. Una idealización del pasado que se hace, y tiene que ver con el hecho de que esto trasciende la estricta economía. ¿Ves? El culto a la violencia, por ejemplo, la degradación del valor de la vida en esta sociedad, la degradación del valor de la vida, la cosificación de la vida y de la muerte. O sea, lo que mueren no son seres humanos, mueren cosas. ¿Ah? Y son estadísticas y cifras, y es un deterioro a la humanidad misma que debe regir el comportamiento social de todos nosotros. El narcotráfico como opción económica en este país, convirtiéndose en una gran columna, sobre todo para sectores empobrecidos, marginados, juveniles, que no consigue, el Estado no les provee una alternativa en una sociedad tan desigual como esta. Y el narcotráfico, además políticamente, en un país donde nosotros carecemos de poderes para controlar espacios aéreos, marítimos y terrestres, por lo tanto carecemos de poderes para impedir que la droga entre, gran parte de la cual no entra para quedarse, sino que entra para seguir rumbo al mercado de droga más importante del planeta, que es Estados Unidos. El uso de droga como opción existencial. O sea, fíjense, el narcotráfico como opción económica, el uso de droga como opción existencial, junto con el alcoholismo y demás, la improductividad y el culto a la dependencia, más bien el culto al parasitismo, la dependencia como valor. Y usted ve el discurso colonialista, civilista, vendiendo pleitesía a los cupones, a las ayudas, que no es otra cosa que rendirle culto a la improductividad, a la dependencia, al parasitismo y la degradación del trabajo y de la educación como grandes valores del desarrollo humano. Todos estos son elementos degradatorios de la calidad de la vida del ciudadano. La emigración a Estados Unidos como opción económico-social, paradójicamente a una economía que, según mencionaba hoy un compañero en el panel que tienen que haber oído la noticia, ¿qué sucedió hoy en Estados Unidos? Por aquí tengo la noticia: 190,000 desempleados a octubre, más lo que hizo que subiera la cifra al porciento tenebroso, porque tiene todo un valor de las dolores, lo llaman los 10.2% de desempleo. El desempleo en Estados Unidos a este momento. El oficial. Pero, claro, las cifras que manejamos son oficiales, porque usted sabe que cuando usted extrapola la cifra, por ejemplo, el 16% en San Juan, en Yauco, en Las Marías, en Yabucoa se convierte en 30%, en Vieques, en Culebra, en Jayuya, en Maricao. O sea, es el desastre total. Ahora, unido a esto, el deterioro en salud. Usted sabe lo que es un país que al primero que nombran es al superintendente de la policía, y al último que nombran 8 meses después es al secretario de salud. O sea, eso te da una medida del discurso ideológico que rige, el pensamiento que rige el gobierno. En educación, la noticia más reciente de las toneladas de arroz perdidos y todo lo demás es una medida de lo que estoy diciendo. Un crecimiento progresivo de la población improductiva. Cuando digo improductiva,
ahora digo yo, en un concepto económico, ¿no? O sea, este es un país en proceso de envejecimiento. Decía esta compatriota, la procuradora nos decía de que estadísticamente la población de 0 a 15 y la población de 60 en adelante ya se ha emparejado, y la base de la pirámide poblacional puertorriqueña, la de 0,5, 0,4, 5,9, 10, 14, que es la base, se ha ido disminuyendo. Aumentamos un país en proceso de envejecimiento. Ella dice que la Procuraduría ha de impactar en 2010 por lo menos 700.000 personas. ¿Ah? Cuando hablo de improductivo, esto es importante porque en el capitalismo la gente que cuenta es la gente que produce, que produce riqueza, porque la gente que no produce riqueza es vista como un gasto indeseable. Y ahí entran los niños y jóvenes, y ahí entran los envejecientes, que lejos de sentir agradecimiento por los envejecientes, por los años que han dedicado al país, se les ve como una carga indeseable, porque el Estado tiene que entonces invertir, ¿no?, en el sostenimiento. Igual pasa con los niños y con los jóvenes. Bueno, pues ese es el tipo de sociedad que tenemos nosotros. El compañero Tato mencionaba el deterioro del ambiente. ¿Ah? Pero no solo el deterioro, oiga, los problemas ambientales no existen. Lo que existen son problemas sociales con el ambiente, que es distinto. Porque el ambiente no es problemático, el ambiente no es conflictivo, o sea, el ambiente no es desastroso. Por eso la idea esa de desastre natural es un invento para justificar las barbaridades que ciertos humanos cometen. La naturaleza no es desastrosa, la naturaleza es generosa. La naturaleza nos provee a nosotros de todo. Pero cuando hay una visión de construcción de sociedad donde la naturaleza se ve como obstáculo, donde un pedazo de tierra donde no hay una edificación se le llama baldío, porque para dejar de ser baldío hay que construir algo, y hay que meterle brea y concreto, y los llanos costaneros llenando de concreto y de casas a tutiplén. El caso más reciente es el corredor del noreste, pero no solo ese, Vega Baja, Isabela, ¿cuántos casos? Guayama, el Valle de Baja, sí, Borilote, Guayama, Valle de Baja. Ahora, ojo, porque esa visión corresponde a la visión que fue cultivada en los 40 de qué cosa era progreso, qué cosa era modernidad y qué cosa era felicidad. Acuérdense que nosotros venimos de una historia económica agrícola, de la agricultura del sufrimiento, la agricultura tercermundista más dolida. Monocultivo. Por lo tanto, el modelo llamado industrial era un modelo contra la agricultura, contra la tierra. Habría que borrar ese recuerdo. El recuerdo que tenemos nosotros de la agricultura es el jibarito de Rafael Hernández, el monumento al jíbaro. El día que nosotros vayamos a construir una economía agrícola verdaderamente organizada, planificada, industrializada, la primera cosa que vamos a tener que hacer es ir y tumbar el monumento al jíbaro de Calley, porque es el monumento al recuerdo terrible de una agricultura del sufrimiento. Ese señor que está ahí es analfabeta, y su mujer es analfabeta y se dedicaba a criar muchachos y a parir muchachos, y el nene que está con ellos está cundido de lombrices. Es que esa es la historia de la esa es la historia de la agricultura terrible, de la monoproducción azucarera. Curiosa y paradójicamente, nosotros estamos vinculados con el país que tiene la agricultura más industrializada del planeta, pero apenas el 1.algo% de la actividad económica corresponde a agricultura, porque somos de los principales consumidores de los productos agrícolas que ellos producen en su agricultura. Fíjense, por eso hay que destruir la tierra y convertirla en mercancía para hacernos apéndices, presos de los mercados externos, para poder, porque hay generaciones enteras que piensan que los productos nacen en la góndola, porque no saben cómo es la planta, no saben cómo es la planta, no saben cómo es la planta del producto que se comen. Bueno, si ustedes supieran que de todas estas cosas yo le hablo a mis estudiantes, de repente es una experiencia interesante cuando el
proceso de... Por eso es la contextualización histórica es tan importante, porque después de todo lo que estamos leyendo, mira, tanto mencionaba a Tocqueville. Tocqueville fue el último gobernador estadounidense impuesto, ¿no? El 46 fue que él estuvo, porque en el 47 designan a Piñero, que era el comisionado residente. Pero Tocqueville tenía una mentalidad muy interesante. O sea, bajo Tocqueville es que surge la Junta de Planificación, entre otras tantas agencias. Junta de Planificación que se suponía que se diseñó para planificar. Hasta se puso un geógrafo, a Rafael Picó, a dirigirla. Lo que pasa es que a la misma vez que crearon la Junta de Planificación, aprobaron la ley de incentivos industriales y la operación manos a la obra. Y había una contradicción de la A a la Z entre la idea de planificar y la idea de entregar el país a los inversionistas, al extremo de que la Constitución del Estado Libre Asociado contiene un articulado que habla de la defensa y el uso más responsable de los recursos naturales. Lo que pasa es que como tú conciliabas el espíritu de la Constitución con el espíritu de la operación manos a la obra. ¿Cómo tú ponías a planificar a Picó si tenías a Moscoso dirigiendo Fomento Industrial? No había, era totalmente incompatible. ¿Quién prevalece? ¿Y qué prevalece? Sánchez Vilella me decía en una entrevista que yo le hice, Sánchez Vilella era concuñado de Moscoso, no se llevaban nada de bien, pero me decía que, hablando sobre el tema del ambiente, me decía, Moscoso desde Fortaleza se reía como el señor este de la planta atómica de los Simpsons. Cuando miraba hacia Cataño y veía la chimenea de la Puerto Rico Iron y las otras botando humo, él reía, porque para él ese era el ícono de la modernidad. Él fue el que planteó alguna vez que hubiera deseado que se pudieran echar anticonceptivos en el sistema de acueducto para que la relación mortalidad-natalidad fuera cero, para que no hubiera más puertorriqueños. Y él fue el que promovió que los humedales y los manglares de lo que hoy es country clubs fueran sepultados bajo cemento, porque apestaban, ¿no? Apestaban los humedales, apestaban los manglares. Además el concreto era modernidad, era progreso. Hay toda una ideología detrás de esto, ¿ah? No es meramente una cosa económica en el sentido estricto de la palabra. Hay toda una visión paradigmática, digámoslo así, una manera de concebir cómo se hacen las cosas. Por eso es que nosotros tenemos que recomponer las formas de concebir cómo se organiza una sociedad. No es meramente el problema económico, es cómo entender que una sociedad debe existir y organizarse y sus recursos y todo lo demás, porque nos han impuesto una manera particular. Tato ha hablado muy extensamente y además con mucha información valiosa sobre esta coyuntura que hemos tenido. Sin embargo, permítame muy rápidamente decir mi apreciación sobre la actual coyuntura de Fortunio. Yo creo que aquí hay un agravamiento de la situación económico-social con la llegada de Fortunio. Todo ese cuadro de situación que en general uno describe, llega a esta gente y se agrava. Se agrava por esa visión que el compañero describía, refiriéndose a los clásicos, ¿no? del capitalismo neoliberal y demás. Esta visión neoliberal, privatizadora, anexionista y antipopular, más la actitud arrogante del Xochitl Line. Esa actitud ha logrado, muy bien lo señalaba el compañero, aglutinar diversos sectores por razones diversas. O sea, si por alguna razón la idea de la huelga general puede ser exitosa, es porque este gobierno ha maltratado a tanta gente de manera tan distinta que en este país hay un pliego extensísimo de razones por las cuales la gente apoyaría esa huelga nacional. Miren, yo nunca había visto, ahora digo yo porque Tato y yo somos más o menos contemporáneos, no hablo siempre de los mayores de uno. Yo nunca había visto una coyuntura donde entrevistaran a la gente que tuvo que estar media hora esperando porque había un piquete y se formó un tapón. Nunca había visto que entrevistaran a la persona en el carro y dijera, sí, llevo media hora aquí, pero no hay problema, yo voy a ese piquete. Bueno, a mí me contaron de gente que iba y paraba el carro y se iba a piquetear. Espléndido, espléndido, maravilloso. Fíjense cómo
Ley 7 de Pido, la APP, el Colegio de Abogados, el Corredor del Noreste, la pretensión de manipular permisos y reglamentos, echar al zafacón el plan de la Junta, el plan de uso de terreno, el Super Roy, el Xochitl Live, la toma de la UPR, la arrogancia legislativa, los contratos de inmundo y del otro y de aquel, contra las comunidades especiales, la política de mano dura y fuerza choque contra estudiantes y comunidades, la criminalización de los estudiantes, funcionarios incompetentes en educación, en salud, en justicia, Santini en los puntos de droga. Como la vida es tan justiciera, Calle 13 le dieron 5 grados. ¿Y a quién se lo dedicó? ¿A quién se lo dedicó? Completaba su exposición. Estas cosas nos pasan por carambola y tenemos que valorarla. Pero nosotros que tenemos que tener espíritu de edificadores, de constructores, nosotros lo que valoramos no es la edificación hecha, nosotros valoramos cada bloque con el que se hace la casa. Por eso cada cosa de esta que sucede para nosotros tiene un valor extraordinario, porque la vemos como eslabón que se concatena con otros eslabones. Para nosotros adquiere un sentido que no es aislado, no es inconexo. No, nosotros vemos esa congelación entre cada una de estas cosas. Y es de esa manera que va avanzando el proceso, y aquí completo con mi último punto, el proceso descolonizador, porque después de todo, en el fondo de toda esta reflexión, nosotros lo que estamos queriendo es que avance la causa de la descolonización y de la independencia nacional, ¿verdad? Y entonces, yo creo, y con esta parte voy a completar mi intervención, yo creo que en esta coyuntura en particular se ha logrado que haya una gran presencia del movimiento independentista, sobre todo una presencia mediática, pero además una presencia realmente organizativa. O sea, yo sé que el compañero Tato no lo va a decir, pero la presencia de Tato y la presencia del compañero Pedro Muñiz, en particular estos dos compañeros de la dirección de esta organización, ha tenido una enorme importancia en el desarrollo del trabajo que se ha realizado en Puertorriqueños por Puerto Rico. O sea, y nosotros eso no se ventea, ni se agitan banderas, eso es muy acá al interior. En todo Puerto Rico. Entiéndase esto como, aprovecho, ¿no?, como reconocimiento, porque lo hemos hecho en el grupo pequeño del Ejecutivo de reconocimiento, pero lo más importante en términos organizativos no es el gran esfuerzo que ellos han hecho, que lo han hecho y merece el reconocimiento. Lo más importante es cómo estos dos compañeros y otros compañeros, porque hay allá en Ponce y Mael en Aguadilla y todo un montón de compañeros, pero lo más importante, eso es importante, pero más importante que eso es cómo se logra una sintonía ideológica, porque cuando Tato hablaba de amplitud y diversidad, él no estaba hablando en tercera persona, porque nosotros, esta organización, si alguna virtud hemos ido forjando a través de estos 5 años, justamente un discurso ideológico de la amplitud y la diversidad. En otras palabras, a nosotros no solo no nos cuesta ningún trabajo asumir el discurso de la amplitud y la diversidad que esta gran alianza y coalición propone, sino que forma parte de lo que somos nosotros. Hay una relación natural que fluye naturalmente, porque nosotros vamos avanzando en una visión independentista distinta, que es una visión independentista no excluyente, que es una visión inclusiva, que no es una visión arrogante. Ustedes no van a ver que al día siguiente va a haber una conferencia de prensa del MIN
diciendo de cómo los cuadros dirigentes del MIN han tenido una participación. Jamás en la vida van a ver eso. Jamás en la vida. A cada cual le daremos el reconocimiento que corresponde de la manera que corresponde, pero el mayor reconocimiento no es a fulano, mengano, ni siquiera a la organización. El reconocimiento es a la ideología que nos mueve. Y ahí es que está la ganancia. A veces cualquiera puede pensar, allí, ¿dónde está el MIN? Que no lo veo. Ahí está su ideología activa, presente, influyendo, aprendiendo, educando, nutriéndose, porque va habiendo un cambio. Decía el presidente Correa de Ecuador que no era que había una época, que no es que era una época de cambio, sino que era un cambio de época. O sea, aquí está habiendo un salto cualitativo, pero el salto cualitativo no significa meramente la cantidad de gente que pudimos mover para el 15 de octubre. El salto cualitativo está en las ideas que nos van moviendo. Y esas ideas que nos van moviendo son ideas que propenden a la suma, al crecimiento, a la tolerancia, a la comprensión, a la solidaridad, a la búsqueda de la coincidencia sin que la diferencia se meta debajo de la alfombra, pero fortaleciendo y privilegiando en la coincidencia. Oigan, en este país de tribu, en este país de secta, en este país en el que se anda por ahí con un 8 amolado para tirar a la yugular, avanzar en esa dirección, en este país de vanidades, de flaqueza, donde el enemigo no ha perdido la ocasión para cultivar los peores y más primitivos sentimientos en mucha gente, que nosotros forjemos la solidaridad como valor. Eso es extraordinario, y les digo más, no tiene que haber, que en este caso lo hay, y qué agraciados somos, no tiene que haber un religioso que esté pregonando esas ideas. Cualquiera de nosotros las pregona sin ser religioso, con el mismo sentido de compromiso, porque la idea de la solidaridad y la hermandad se va convirtiendo en una idea generalizada. Eso es bien importante, porque esa es una ganancia de futuro, que muchas veces es una ganancia intangible, que no se cuantifica, pero que está ahí y que la vemos en la calidad del trabajo. Yo creo que esta coyuntura se presta para el desarrollo de una gran alianza nacional, como ya se va forjando, no solo hacia la huelga, no, una gran alianza de futuro de país. Porque después que nos hemos juntado en este proceso, o sea, oigan, cuando las quebradas y los riachuelos y las escogentías se juntan, hasta que no llegan al mar, no cumplen su cometido. Esto no es para llegar hasta allí, ahí, disolverme. No, yo sigo ese proceso. Y voy creciendo conforme. De la cual la coalición es una muestra de lo posible. Tato hacía un señalamiento comparativo que me parece importante cuando él comparaba esta organización, esta coalición con Puerto Rico con Vieques, como salto cualitativo. De esa misma manera tenemos que mirar el futuro y vemos cómo vamos a avanzar. De hecho, la experiencia de Vieques debe incorporarse en este análisis, porque Vieques es un antecedente importante de este proceso de transformación cualitativa de la lucha social en el país. Pero es necesario el fortalecimiento organizativo y la profundidad política de nuestra organización. Esto, o sea, el compañero José Rivera Santana, el compañero Pedro Muñiz, el compañero Ismael en Aguadilla, el compañero Rey Ponce, los compañeros de San Juan, no son francotiradores que están en la soledad tomando decisiones, cada cual por su lado, porque quiso, porque no quiso. No, son compañeros organizados que responden a una organización, a una línea política, a una dirección. O sea, lo que da el sentido organizado a ese esfuerzo de estos compañeros no es su gran valor individual que lo tiene cada uno de ellos y ellas. No, es el hecho de que forman parte de una organización. Eso es bien importante. Por lo tanto, tenemos que fortalecer la organización para que la utilidad y pertinencia de la organización en estos esfuerzos sea cada vez mayor. Si no, nos dejamos en la soledad de los individuos, y entonces es a la buena de Dios que cada uno de nosotros en la soledad quiera no hacer, y no se trata de eso. Hoy como ayer, organizarse y estar organizado es indispensable.
Y entonces tenemos que atender, por consiguiente, tenemos que atender nuestra organización internamente y fortalecerla y fortalecerla y fortalecerla para que mañana seamos más útiles que ayer o que hoy y podamos seguir contribuyendo a este esfuerzo. Nosotros como organización tenemos un gran reto porque la verdad es que el movimiento independentista organizado es un movimiento relativamente débil y fragmentado. Yo me atrevo a decir en este momento, sin ninguna pretensión de ostentación, me atrevo a decir en este momento que la organización independentista que mejor se encuentra en términos organizativos es esta organización. Me atrevo a decirlo, pero a la misma vez que hago esa afirmación, digo que es una pequeña organización con deficiencias, con limitaciones, que tampoco es para cantar victoria. O sea, no es una medida de lo súper bien que estamos, sino que podría ser una medida de lo súper precaria que está el independentismo en términos organizativos. Yo no estoy hablando del independentismo como sector social. El independentismo como sector social tiene un peso enorme en este país. ¿Ah? Hay un deslinde entre las organizaciones que dicen representar al independentismo y el independentismo. Yo creo que de todas esas organizaciones la que más se acerca al sentir del independentismo como sector es esta. Pero eso lo digo, repito, con la conciencia de las muchas limitaciones que tenemos como reto que tenemos ante nosotros, ¿no? Sentirnos satisfechos, pero sentirnos a la misma vez con la necesidad de avanzar. La línea política y social que va avanzando, lo decía, corresponde con la del MIN, pero no debe limitarse a la coincidencia, debe traducirse organizativamente. Si ello no sucede, esto es importante que lo consignen, si nosotros no traducimos organizativamente esta coincidencia, probablemente el beneficiario político de este país que se mueve de cuatrenio en cuatrenio va a ser el Partido Popular. Sí, no puede ser ¿Pues? eso nada más. En las elecciones de 2012. Y sobre ese proceso particular de lo electoral se abre una posibilidad que esta organización está discutiendo, porque esta organización en agosto del año pasado aprobó una resolución en asamblea en Levitown, en el mismo sitio donde hicimos el otro día una manifestación de Don Fortunio, allí no y allí se aprobó una resolución cuyo por tanto número 5 habla de ir ocultando las posibilidades para que no el MIN, sino que el MIN se convierta en un facilitador de unos diálogos que propendan a algún tipo de iniciativa electoral hacia 2012, lo que podría significar en el plano electoral que estaríamos impidiendo que en este caso el Partido Popular Democrático fuera un beneficiario fácil y cómodo de todo este esfuerzo que hacemos nosotros, porque nosotros tendríamos nuestra propia propuesta electoral a 2012. Eso es un asunto que hay que darle mucha discusión. Ya ha pasado un año, quedan 3 años, tenemos que agarrar ese tema de nuevo y llegar a algunas conclusiones en el momento oportuno. Por lo tanto, ese desarrollo de un espacio nuestro a nivel electoral forma parte concreta, ¿no?, de todo este esfuerzo. En resumidas cuentas, un llamado al análisis profundo, detenido de lo que es la historia de Puerto Rico de los pasados 6 o 7 décadas, que nos permite tener una comprensión cabal. O sea, hay que ver de dónde surge la crisis, de dónde surge esta situación, por qué decimos que el colonialismo no es la opción que viabiliza un futuro de prosperidad. Ellos ya han tenido la oportunidad de tener en sus manos recursos y poder y capacidad o incapacidad para hacer cosas, y miren lo que han hecho. Entonces lo último, eso es lo que va a apuntar, mira, ahora digo esto, eso no va a apuntar. Nosotros tenemos que generar una propuesta económico-social para el Puerto Rico de muy importante. Nosotros tenemos la capacidad. Esto no es descubrir el hilo negro, porque se han hecho muchos esfuerzos y están por ahí, pero nosotros tenemos que salir a la calle. Ya nosotros hemos logrado que aquí la nación prevalezca, la cultura prevalezca, la lengua prevalezca. O sea, nosotros no somos una sociedad en resistencia para sobrevivir.
No, esta es una sociedad que ha prevalecido sobre el colonialismo más terrible en el plano existencial. O sea, la existencia de este pueblo, siempre acosada, siempre amenazada, ha prevalecido. Y aquí hay una seguridad de lo que somos en las nuevas generaciones, con las mil confusiones y las mil enredos que el colonialismo crea, pero prevalece el ser. Calle 13 quizás sea una muestra elocuente, porque este muchacho nació en el colonialismo, se crió en el colonialismo, y mírenlo cómo levanta bandera, como símbolo. Pero las naciones no se constituyen para reivindicar meramente la lengua o la bandera o el himno. Las naciones se constituyen, esto es importante, los estados nacionales se constituyen si económica y materialmente es pertinente que se constituyan. Si no, no se constituyen, porque esto no es porque tenemos derecho a ser independientes, porque el destino quiso que fuera. No, eso es si hay condiciones materiales. La gente allá afuera, cuando ustedes hablan con no independentistas, la gente allá afuera está dispuesta ya a admitir como bueno todo nuestro pliego de reivindicaciones en el plano cultural, nacional, lingüístico, y se sienten orgullosos. Han hecho suya la puertorriqueñidad, han hecho suya la bandera. Aquí en este país hace 30 años hablar de la nación era pecado. Hoy hay hasta concursos nacionales de Barbie, tú sabes, porque todo el mundo se siente orgulloso de su nación. Y le dicen a uno, oye, yo no tengo problema con el español, el equipo nacional de lo que tú quieras, mi patria es esta, pero ¿de qué vamos a vivir? ¿Pero de qué vamos a vivir? Esa pregunta exige una respuesta. Pero lo más importante no es que esa pregunta exige una respuesta. La respuesta a esa pregunta, mirando al futuro, es lo que va a ser la diferencia cualitativa del movimiento independentista. O sea, la diferencia entre ser una minoría y ser una gran mayoría porque tiene una propuesta de futuro va a ser esa respuesta que demos nosotros al futuro material del país, y el ciudadano que ya tiene una receptividad, que ya nos va apreciando, que ya ha perdido el miedo, que ya nos vamos descriminalizando ante los ojos de nuestro pueblo. Ese ciudadano está esperando. Muchos de estos trabajadores de Santiago, este pueblo angustiado, está esperando que de algún sitio aparezca una respuesta sobre una manera distinta de construir país. Un país donde ellos puedan ser felices, un país donde no tengan que estar sacando las puertas a las 6 de la tarde, un país donde los jóvenes estén siendo asesinados en las calles. Inyección de fondos federales, eso sobre todo. Ese país está esperando esa respuesta de parte nuestra, allá afuera, no solo en términos económicos, sociales. Ese es el gran reto que tenemos nosotros de frente. Y nosotros tenemos ya la madurez, gracias a este proceso de análisis, no solo para enjuiciar críticamente lo que otros han hecho, sino además para proponer cómo nosotros queremos hacer de un Puerto Rico mejor. Muchas gracias.